Hola, buen día. Mi nombre es Ana Yancy Pérez Morales y les voy a hablar un poquito sobre los tipos de oraciones. A nosotros nos tocó hacer una actividad didáctica y mi equipo está conformado por 3 personas, que es Liliana, Evelyn y yo, su servidora. En lo particular me gustó mucho nuestra actividad. Nosotros elegimos una cartulina, la cual se colocó como estructura de un libro, y en ellas pusimos tipos de oraciones y los alumnos tienen que adivinar qué tipo de oración es. Comenzábamos solicitándole al alumno que buscara en su diccionario la definición de oración, y posterior a ello íbamos a definir los tipos de oraciones, explicándolas mediante el material físico, o sea, el libro de las oraciones que ya les comentaba. Posterior a ello íbamos a jugar papa caliente con unos globos que se iban a llevar. El que salga quemado tendría que reventar el globo. Dentro de ese globo tenía que descubrir qué oración le tocó. Asimismo tiene que pasar al frente y anotar en el pizarrón la oración y especificar a qué tipo de oración pertenece. Como cierre de la actividad, les íbamos a pedir a los alumnos que realicen un ejemplo de cada tipo de oración en su libreta. En lo particular, a mí me tocaron las oraciones interrogativas. Estas sirven para conseguir una respuesta del interlocutor. El verbo aparece en modo indicativo y la función del lenguaje predominante es la conativa o apelativa. Por ejemplo, el hablante se dirige al oyente pidiéndole una respuesta. Distinguimos entre estos tipos de oraciones interrogativas. Número 1 encontramos interrogativas directas, preguntas hechas con entonación interrogativa marcada con los signos de interrogación. Por ejemplo, ¿me acompañas a casa? ¿A qué vienes? ¿Qué hora es? También vamos a encontrar interrogativas directas, que representan signos de interrogación. La pregunta se expresa mediante un verbo de pensamiento o dicción. Por ejemplo, preguntar, saber, ignorar, pensar, etc. Seguido de una proposición subordinada sustantiva. Lleva la conjugación sí o un pronombre o adverbio interrogativo. Por ejemplo, te pregunto si me acompañas a casa, no sé qué hora es, quiero saber a qué vienes. También encontramos las interrogativas totales. Esta se refiere a que la pregunta afecta a toda la oración. Por ejemplo, ¿ha salido ya el tren? ¿Vendrás a cenar esta noche? También vamos a encontrar interrogativas parciales. Por ejemplo, estas quieren decir que la pregunta abarca solo una parte de la oración. Por ejemplo, ¿cuándo saldrá el tren? ¿Dónde pusiste el jersey? Estas oraciones llevan siempre pronombres o adverbios interrogativos. También encontramos las interrogativas retóricas. Son oraciones que, a pesar de adoptar entonación interrogativa, no se emite con el fin de preguntar, no piden ninguna respuesta. Por ejemplo, ¿te quieres callar de una vez? La intención del hablante es más bien la de ordenar. Ahora les hablaré de las oraciones exclamativas. Estas expresan el sentimiento del emisor, por ejemplo, alegría, dolor, miedo, enojo, etc., ante lo que se está comunicando. Se corresponde con la función expresiva o emotiva del lenguaje, y el modo verbal utilizado suele ser el indicativo. Por ejemplo, ¿qué alegría tengo? ¿Qué alto estás? ¿Cuánto tiempo hace que no te veo? Ya soy abuelo.